En la calle Hidalgo número 19 de este pueblo llamado Sombrerete, un pueblo que no es muy conocido en Zacatecas, pero que tiene una de las historias más interesantes, existe una casa, una casa como cualquier otra y probablemente pase desapercibida hoy en día, pero en ella portaba una placa. Y esta placa parece que abre la caja de Pandora a uno de los misterios más grandes de México. En esta casa nació Tomás Alva Edison, 18 de febrero de 1848. Antes visto como inventor, pionero e innovador y más recientemente una figura controversial que tiene menos de inventor y más de negociante capaz de hacer cualquier cosa por hundir a su competencia y robar inventos de verdaderas mentes brillantes, pero sea cual sea tu postura frente a Tomás Alva Edison, también parece estar envuelto en un misterio aún mayor, cubierto de una aura de misterio y conspiración que tiene que ver con su nacimiento y ascendencia. Ahora, este misterio y mito vienen acompañados de falta de acreditación de un lado de la historia, el lado oficial y el lado no oficial. Falta información. Así que yo les voy a contar la historia y tómela como tal. Yo no estoy asegurando si sí o no. Ustedes tendrán la última palabra, pero acompáñenme a ver si Tomás Alva Edison era mexicano o no. Para comprender mejor el mito, me gustaría hacer un resumen de este personaje, rapidito. El origen oficial de Tomás Alva Edison es el del 11 de febrero de 1848 en Ohio, hijo de Samuel Ogden Edison Jr. y Nancy Matthews Elliott. Se le atribuyen importantes patentes que incluso hoy en día se siguen utilizando, y algunas otras no, como el kinetoscopio, el fonógrafo, la bombilla incandescente, entre otras. También fue pionero en ayudar a construir las primeras baterías de larga duración. Se dice que estuvo involucrado en la creación de autos eléctricos desde 1902, como podemos apreciar en esta foto de Studebaker, un auto eléctrico de más de 100 años de antigüedad. Produjo el Baker Electric en 1909, un auto creado para la conducción femenina sin emisiones ni ruido. Pero, según el artículo A Black History of Our Oil Addiction, una negra historia de nuestra adicción al petróleo, las industrias petroleras se encargaron de monopolizar todo vehículo motorizado, saboteando los intentos de autos eléctricos con la finalidad de depender de petróleo. Sea como sea, lo cierto es que la reputación del inventor ha cambiado con los años y con el acceso a más información y puntos de vista. La visión actual de Edison es más la de un comerciante despiadado, en donde la adjudicación de invenciones de sus trabajadores era la constante. Era conocido por la explotación laboral y la falta de pagos. Se recuerda en especial la rivalidad con Nikola Tesla por el uso de la corriente alterna, y en favor de seguir utilizando la corriente directa que era su invención, hizo cosas inimaginables, desde incendios provocados hasta la electrocución a muerte de un elefante como campaña de desprestigio de la corriente alterna y los inventos de Tesla. Pero parece que los misterios que rodean a Edison son mayores, ya que su supuesto origen estadounidense parece estar plagado de inconsistencias. En primera, no existe acta de nacimiento de Edison en Estados Unidos ni en ningún lado. Aunque se dice que la familia de Edison emigró a Estados Unidos, parece que no existe ningún acta o nacionalización incluso que avale esta información. Pero la historia que lo atribuye de origen mexicano la verdad es mucho más interesante, porque además de haber nacido en una pequeña casita de pueblo de un pueblo llamado Sombrerete, Zacatecas, hay mucha más información, y esto fue lo que a mí me impactó más. Supuestamente nació con el nombre de Tomás Alva, hijo de Samuel Alva Ixtlilxóchitl, descendiente directo de Ixtlilxóchitl de Texcoco, el cual ya hemos hablado en La Verdad de la Virgen de Guadalupe, así que échenle un ojo. Samuel Alva Ixtlilxóchitl fue un ingeniero en minas de Pachuca Hidalgo, que en el año 1847 había emigrado de San Martín de las Pirámides a Zacatecas para intentar darle una vida mejor a su familia. Fue el menor de 4 hermanos y durante un tiempo Tomás Alva estudió en la escuela local, que ahora es la Escuela Normal para Profesores Zacatecanos. De hecho, una cita de 1899 del libro ¿Quién es quién en la nomenclatura de la Ciudad de México?, el profesor don José Guadalupe Ponce afirmaba a sus alumnos normalistas: en este salón recibió clases el niño Tomás Alva y su mamá, la maestra Nancy, le traía sus tortas.
Por esos tiempos, existían 3 familias en Sombrerete con el apellido Alba: los Alba Arias, los Alba Edison y los Alba Santini. Entre los descendientes de esta última familia hubo un poeta. Ahora bien, en 1855 México se encontraba en una fuerte crisis económica y el movimiento revolucionario de Juan Álvarez estaba tomando fuerza para eliminar a Santana. La familia de Alba, ante esta inestabilidad y el creciente aumento de grupos armados, decidió con Tomás, con unos escasos 9 años de edad, cruzar la frontera hacia Canadá. Pero el viaje se complicó, lo que llevó a que la familia se separara por un rato. Mientras la mayoría de la familia junto con Tomás se quedaron en un pueblo de Ohio, porque a Tomás le había dado escarlatina, su papá trató de irse a Canadá. El padre continuó su viaje hacia Canadá, pero las cosas no salieron como esperaba, y al tiempo regresó nuevamente a Milán, Ohio, con su familia. Aquí se mudaron nuevamente y se asentaron en Port Huron, Michigan, donde sería su residencia definitiva. Estalló la Guerra de Secesión en 1861 y la familia no logró otra manera de sobrevivir que naturalizarse estadounidense. Ok, hasta ahora todo suena muy convincente, pero si se tiene tanta información acerca de que Tomás Alva realmente es mexicano y todo este transcurso, ¿por qué no hay un acta de nacimiento mexicana? La razón por la que se le atribuye la inexistencia del acta de nacimiento en este lugar se debe, se supone, a 2 factores. Las familias no solían registrar ante un organismo público a sus hijos, ya que no existían. Fue hasta que Benito Juárez institucionalizó las actas y en la fecha del supuesto nacimiento de Tomás Alva Edison, los únicos documentos con los que se contaba eran las actas parroquiales. Bueno, pues sí, entonces hay que revisar las actas parroquiales. Pues resulta y acontece que durante la Revolución Mexicana, el 18 de mayo de 1911, los revolucionarios llegaron a Sombrerete y atacaron la presidencia municipal. Durante el altercado, un petardo incendió todos los registros eclesiásticos del lugar. Aún así, durante mucho tiempo, se dice que persistieron los testimonios de personas que convivieron con el inventor. Tenemos en cuenta entonces que no hay actas de nacimiento ni en Ohio ni en México que sustenten cualquiera de las versiones. Gran parte de la leyenda proviene de los relatos, como por ejemplo el de Fray Ángel de Dolores Tiscareño, que en 1909 escribió que Tomás Alva, y aquí lo cito, había nacido en Zacatecas pero fue llevado de joven a los Estados Unidos, su patria adoptiva. Los defensores de esta teoría señalan indicios como conexiones culturales, coincidencias en fechas y un supuesto encubrimiento, pero ¿qué tan profundas son las raíces de esta narrativa? Aunque el inventor siempre se llamó a sí mismo estadounidense, existen algunos indicios más de su origen, y una de ellas es su estrecha relación con Porfirio Díaz. De hecho, Edison venía muy recurrentemente al país a ostentosísimas fiestas de empresarios y políticos, y dicen que en una de esas conoció a Porfirio Díaz y se volvieron súper amiguis. Fueron tan amigos que incluso le regaló un fonógrafo, y gracias a ese fonógrafo ahora tenemos registrada la voz del presidente Porfirio Díaz. Y como no, aquí también se las vamos a compartir. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación
a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. También los chismes cuentan que se supone que Tomás hablaba súper bien español, hablaba tan bien que le preguntaron por qué sabía hablar español, pero él dijo que había estudiado para hacer una investigación en Brasil, aunque en Brasil se habla portugués. Incluso dicen algunos que él hablaba con un acento medio extraño, y aquí les voy a dejar bueno, algunas voces de Edison, porque dicen que hablaba con acento pocho, como un mexicano tratando de hablar inglés. La verdad es que eso yo no lo sé, ustedes juzguen mejor. Isn't this a nice day for your birthday? Yes. Hi. Well, it feels very fine to be 84 years of age if you don't have anything the matter with you. Well, I have a little trouble now and then, but that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet. What do you think of the sound pictures of today? Yes, what I think of the talking pictures. Yeah. Well, I don't know. I never heard one. What do you think of the Einstein theory, Mr. Edison? Luego está el que hubo investigadores gringos en el caso. A la muerte de Edison, el tema de su nacionalidad tomó mucha fuerza, así que a mediados de los años 40 aparecieron en San Martín de las Pirámides unos investigadores estadounidenses que ya estaban dispuestos a desmentir el supuesto origen de Edison. Pidieron ver los registros eclesiásticos, con la finalidad de ver si los nombres de los padres Alba estaban inscritos en él. Estuvieron ahí un par de días y se fueron, pero no sin antes aclarar que la información no había sido verificada. Pero entonces aquí viene el plot twist. Se supone que unos años después, un grupo de investigadores mexicanos querían ver si Tomás Alba realmente era mexicano o no, y entonces acudieron a San Martín de las Pirámides en busca de estos registros, al igual que lo hicieron los gringos. Entonces, revisando las hojas, el apartado Alba había sido pues arrancado completamente. Entonces, pues quién sabe, pero sigamos. Aquí también se habla de su biografía y que hay inconsistencias porque el relato comienza a partir de los 12 años de edad, más o menos en la época en la que fue nacionalizado. Pero parece haber una prueba un poco más contundente, y estas son las cartas que se enviaron a San Martín de las Pirámides. Se dice que el inventor quiso ponerse en contacto con la familia de los Alba en México, y al no contar con familiares viviendo en Sombrerete, decidió mandar cartas a San Martín de las Pirámides, el pueblo natal de su papá. En las cartas, él mandaba información de sus patentes e invenciones, con el fin de mostrarles a su familia lo mucho que había avanzado en el país vecino. Estas cartas fueron encontradas de manera casual en 1935, años después de la muerte de Edison, y supuestamente estas cartas se encuentran hoy en el Archivo General de la Nación. Así que, ¿qué tanto hubiese afectado saber que Edison no era gringo para los estadounidenses? ¿Qué tanto hubiera modificado la percepción de portadores de conocimiento y avance frente al mundo? ¿Será que esta información podría haber comprometido su reputación frente al mundo, que causó que se escondiera su verdadera nacionalidad con fines políticos? Pero lo más importante es, ¿tú qué opinas? Tomás Alva Edison, ¿si era mexicano? Y ya, si tienes ganas de visitar un pueblo mágico un poco diferente y un poco fuera de lo común, date una vuelta por Sombrerete, Zacatecas. Además de la casa, obviamente tiene mucha historia y está envuelto en un encanto muy particular, ya saben, de los pueblos mexicanos. Pero si tienes la oportunidad de visitar la casa que supuestamente albergó a Tomás Alva Edison, no la pierdas. También tengo que mencionar esa placa, la placa que mencionamos al principio, fue eliminada porque, según el dueño anterior,
Venían muchos turistas estadounidenses con el fin de entrar por la fuerza, lo cual terminó por hartarlo y decidió quitar la placa, pero está muy cerca del centro y es muy fácil de ubicar. De hecho, ahora hay un banco blanco con rojo por ahí, así que puedes ir a visitarla y si no, te dejo una captura de pantalla de más o menos la zona en donde está la casa de lo que supuestamente fue la vivienda de Thomas Alva Edison. Yo soy G, esto fue Los Entes Bajo la Cama, espero que te haya gustado esta historia, déjame en los comentarios tú qué opinas y mantente curioso a aquello que no vemos. Buenas noches. Ay, Ixi. Uy, es que estás bien pachoncita y ronroneante. Ay, te adoro.